siguiente es la última. No me encuentro ahí. ¿Será que le he borrado? Y este que tiene, veamos esta cola. Ah, cálculo en la vesícula. Ya. Y siempre uno debe tener la malicia, ¿no? Cuando uno encuentra cálculos en la vesícula o cálculos en el colédoco, tiene que pensar en pancreatitis. El paciente puede tener una pancreatitis. Entonces, ¿ayuda o no ayuda esta secuencia para ver pancreatitis? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah? ¿Y qué pasa con la grasa? No, eso no es la... O sea, está bien, el tema es que, por ejemplo, yo no puedo ver edema peripancreático porque la grasa brilla y los líquidos brillan. Esa es la razón que esta no me ayuda para ver el edema peripancreático. Yo necesito una supresión con supresión grasa, ¿no? Que es el mismo T2, pero con supresión grasa. Y entonces yo puedo ver mejor el edema peripancreático. ¿Y hay o no hay? Sí, sí. Sí hay, ¿no es cierto? Algo está heterogéneo esto de aquí, la grasa. Y mira la fascia, si ves la fascia. Ajá, hay un líquido laminar aquí alrededor de la fascia, mira. Cuando uno ve una imagen, por ejemplo, yo te pongo esa imagen ahí. Bueno, uno busca, no hay nada por aquí, pero esto llama la atención. Entonces orienta a dos cosas: a pancreatitis o a pielonefritis, correcto. O a pielonefritis. Las pielonefritis también te producen eso. Y la otra son las pancreatitis. Entonces este paciente tiene una pancreatitis. Veamos la colangio. Hay muchas imágenes aquí. ¿Cuál es el colédoco ahí? ¿Ah? ¿El que está recto este? No. Ese. Sí, este es el colédoco. Mira que aquí en el plano coronal el colédoco se pone por debajo de la vena porta. Sí, el tema es, ¿tiene o no tiene cálculo? Ahí,
¿Le ve cálculo, doctora? No, no le veo cálculos. No. No se ve cálculo. Normalmente, ¿cuánto debe medir el coleo? Tiene 7 casi, 7 milímetros. No se ve, ¿no? No se logra ver el cálculo. Sí, solamente una coleridiasis. Ya está bien, ¿no? Entonces este paciente tiene cálculos en la vesícula, un coledo con borderline, con pancreatitis. Pero igual estos pacientes terminan haciendo siempre, ¿no? Hay que hacer siempre, de pronto tienen, puede ser que tengas barro biliar, a veces hay barro biliar aquí acumulado, que no lo alcanza a ver la resonancia. Y eso puede ser la causa seguramente esa es la causa de la pancreatitis. Ya, ¿qué más? Hay una de 1000 imágenes, ¿qué es? Esta es, mira, esta es la que les quería mostrar. Este es un caso de urológico. Hoy por hoy los tomógrafos tienen algunas cosas para hacer figuritas, se lo manda a colores, muy bonito. Por ejemplo, ¿qué les llama la atención ahí? ¿Ah? Ya, falta un ureter, ¿no es cierto? Como hay un ureter acá, ¿qué más llama la atención? El tamaño del riñón izquierdo es mucho más grande. ¿Qué más? No, es normal. Recuerda que el ureter tiene peristaltismo y nunca uno encuentra todo marcado así. Siempre hay segmentos estrechos y segmentos que lo ves, porque tiene peristaltismo, ¿no? Y eso es normal. Es verdad, ¿no? En este caso, solo viendo esta imagen uno más o menos apunta que por el hecho de que este riñón está mucho más grande, hay ausencia del ureter, tiene otro color incluso. Uno piensa que este riñón es un riñón en sufrimiento, entre comillas. Seguramente hay una obstrucción, ¿verdad? Revisemos el estudio. A ver si no tiene simple aeróbico. Mira, por ejemplo, ahí tienes el riñón aumentado de tamaño, ¿verdad? Hay una ectasia de la pelvis renal aquí, un riñón más grande,
y efectivamente tienen un cálculo ahí, ¿no? Ahí hay un cálculo en la unión hielo-ureteral sería la primera estrechez del ureter. Recuerda que el ureter tiene una estrechez 1, 2, una abajo, no 3. La estrechez media está dada por el cruce de los vasos ilíacos. Entonces todos los cálculos sin excepción, cuando quedan atrapados en el ureter, lógicamente en ese lado no se elimina la orina y se acumula, ¿no? Queda acumulada la orina retenida, y eso hace de que el riñón se inflame, se haga más grande. Y cuando uno inyecta contrastes, si por ejemplo ha sido una urotomografía contrastada, ya les voy a mostrar lo que sucede. Entonces, una de las grandes ventajas de la urotomografía es que este estudio es capaz de ver tanto los cálculos radiolúcidos como los cálculos radiopagos. Nos permite ver la densidad para ver la dureza del cálculo. Por ejemplo, tiene una densidad de 1049 UH. Es un cálculo duro, bien fuerte, ¿no? Eso no lo da ni la ecografía, ni no lo da tampoco los rayos, ¿verdad? Y el tamaño, lógicamente, tú puedes medir el tamaño del cálculo. Este calculito mide 9-10 milímetros. Insisto, ¿no? La urotomografía, mira, ahí hay otro en el riñón derecho, otro calculito pequeño. La urotomografía ve el 100% de los cálculos. La ecografía a veces no, porque el problema de la ecografía es que la médula renal, que viene a ser esto, la grasa, tiene mucha grasa, ¿no? Y la grasa en la ecografía, ¿cómo se comporta? Es brillante, ¿no? Brilla. Y los ecos en y los cálculos en ecografía también brillan. Entonces, cuando tienes cálculos pequeñitos, 2, 3, 4 milímetros, que no dan sombra acústica, tú confundes grasa con cálculo. Entonces, por ahí hay un dilema, mejor dicho, una frase que decimos nosotros los radiólogos: no todo lo que brilla en ecografía es cálculo. Pero hay gente que pone microcálculos, ¿no? Yo tenía un amigo que a todos los pacientes les ponía microcálculos. Y tú le hacías urotag y no tenía ni un cálculo. Entonces, la ecografía tiene ese problema, ¿no? Los rayos, ¿cuál es el problema de los rayos? Que no detectan los cálculos radiolúcidos. ¿Haciendo? Solamente los de calcio, correcto. Pero la urotomografía no tiene ese problema, no detecta todos los cálculos. ¿Ok? Con una urotomografía simple es suficiente para ver los cálculos. No es necesario poner contraste. Pero este paciente lo pusieron y mira lo que ocurre, que también son criterios de uropatía obstructiva. Mira, por eso se veía en las imágenes, las primeras imágenes que les mostré, se veía que un riñón estaba más de un color y el otro del otro color. Ya. ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Ah? Correcto, ¿no? El contraste se quedó atrapado en el riñón, en la corteza renal. Mira, por eso está blanco. O sea, estarían en los túbulos, ¿no? En los túbulos contorneados. Ahí está todo en el sistema contorneado, está el contraste. Esto es lo que se llama un riñón no funcionante. El otro está normalmente eliminando el contraste. Mira, ya pintó el ureter, eliminó y tiñó a la vejiga. El de acá no. Bueno, aquí hay un poco de signos, ¿no? Signos tomográficos, radiológicos, por ejemplo,
riñón aumentado de tamaño, la dilatación pielocalicial, riñón no funcionante, ausencia de ureter, etc., ¿no? Todos apuntan a una obstrucción, ¿no? Lo que se llama en general uropatía obstructiva. Uropatía obstructiva. ¿Ya? Entonces, si a este paciente tú lo dejas ahí, lo dejas una semana, no soluciona el problema, este paciente hace una insuficiencia renal aguda y puede comprometer su estado general del paciente, ¿no? A pesar de tener un buen riñón derecho funcionante. Entonces, ¿cuál es la solución en este paciente? ¿Ah? Hay casos que tienes cálculos bilaterales. Yo tengo un montón de cálculos, pero no sé dónde estará. Hay cálculos que pueden ser bilaterales, tal cual como está acá, viene acá. Entonces esos pacientes están en anuria. Anuria. Efectivamente, tú tienes que poner urgente, en esos casos debe ser urgente un catéter doble folia. Con eso solucionas el problema. ¿Ya? Entonces aquí hemos visto ya lo que es uropatía obstructiva. Ahí está la vejiga con medio de contraste. La próstata. Ya. Ahora, ¿cuál es otra patología renal? ¿Ah? Son los tumores, ¿no? Son los tumores, ¿ah? A ver, veamos este caso. Las malformaciones congénitas renales es bastante común. Ya, a ver qué nomás vieron. A ver, vamos de nuevo. ¿Dónde está la masa? Yo no la veo la masa. Es una ectasia. Este. Quiste. Podría ser un quiste. Si no es un quiste, ¿qué puede ser? Si no es quiste, es una ectasia, ¿no? Una dilatación. ¿Esto a qué corresponde? Los vasos. ¿Ah? Al ureter, ¿no? Sí. ¿Ya? Del otro lado tenemos ahí pues, en el riñón. Mira, sigue el ureter, ¿ves? ¿Y qué hay ahí en el ureter? Hay un cálculo inmenso, ¿no? Hay un cálculo grande en el ureter. Recuerda que el ureter siempre va pegadito al psoas. Entonces ese cálculo está produciendo la ectasia.
no es ningún quiste, no es ninguna masa, ¿no? Es orina en la pérdida renal. Sí, en el riñón derecho hay unos calculitos, y por aquí otro más, tres cálculos. De ahí el resto está bien, ¿no? Este cálculo va bien para una litotripsia, ¿eh? Está muy bien colocado, el abordaje también está bueno y es grande, ¿no? Ya. Parece que es una simple abdomen. Mira el cálculo. ¿Qué condición debe tener el cálculo para hacer la litotripsia? Extracorpórea, sobre todo. Tamaño. Densidad. Ubicación. No, todo no vale. Todo lo que ustedes han hablado no vale. ¿Qué dice Ale? ¿Usted está de acuerdo que dice el tamaño, la ubicación, la densidad? Que sea radiopaco. Eso es, ¿no? Así de simple, ¿no? Porque el cálculo, las máquinas de litotripsia en rayos X toman primero una placa radiológica, mejor dicho, esa base de fluoroscopía. Tú localizas el cálculo para programar con rayos. Entonces el cálculo tiene que ser visto en radiología, no en tomografía. Lo que sí te da una pauta la tomografía es, por ejemplo, la densidad tamaño. Pero igual, si tú tienes un cálculo de 1 centímetro con densidad tal y tú no lo ves en los rayos X, ese paciente no puede ser sometido a litotripsia. Tiene que ser visto en rayos X el cálculo, es decir, los cálculos radiopacos. Recuerden que hay litotripsia extracorpórea e intracorpórea, ¿no? Para hacer una litotripsia intracorpórea ahí sí no hay problema. No hay problema que lo veas porque tú lo vas a ver con el ureteroscopio, ¿no? Claro, tú lo ves con el ureteroscopio al cálculo en la intracorpórea. Ya, ahí tienen el calculito, ¿no? Este es un cálculo radiopaco bien puesto. Deja ver si que encuentro un tumor renal. Ayúdenme a ver, con pura tomografía debe decir por aquí. Deja ver qué es. Ahí está. ¿A dónde está? Arriba. Ah, ya lo vi. Ya. Vamos a ver. ¿Se vio algo? ¿Ah? ¿Vieron algo? ¿Qué hubo? Ah? ¿Qué hay?
¿O no? Sí, pero es un tumor. Sí, aquí está una lesión ocupativa, pero no es lo que les quería mostrar. Aparentemente, bueno, esta es una lesión tumoral, pero tiene contornos bien definidos. ¿Ves? No hay un cambio significativo en la contrastada. No hay ganglios periféricos al riñón. No hay ganglios retroperitoneales. La vena renal está libre. Los tumores, los cánceres renales invaden con frecuencia la vena renal y a la cava. Fíjate que la vena renal derecha es mucho más corta, ¿no? Porque sale directamente de la vena cava. La arteria renal izquierda, como nace de la vena cava, es mucho más larga acá para llegar acá al riñón. Entonces ese tumor aparentemente es un tumor benigno, ¿no? Una lesión benigna. Deja ver si que encontramos otro. ¿Ah? Este. No, pero está simple nomás, ¿no? Pero esto ya lo. Esto sí ya hemos visto. ¿Ah? ¿Qué dice Alice? ¿Qué es? Metástasis de acá. Claro, es una enfermedad poliquística, ¿no? De plato renal, autosómica dominante, ¿no? Mira la cantidad de quistes que tiene el hígado. Y también los riñones. Y el páncreas parece que también tuviera quistes, porque a veces esta enfermedad afecta al páncreas, ¿no? ¿Qué pasa a nivel cerebral con esta enfermedad? ¿Qué hay que buscar en el cerebro? Chelita, ¿qué hay que buscar en el cerebro con esta enfermedad? A ver, chicos. ¿Ah? Así va a ser la pregunta, ¿no? ¿Qué hay que buscar? Dale. Tumores, nódulos subaqueos. La esclerosis tuberosa. Bueno, pero ese es más. Pero ese es con cursa con angiomiolipomas en el Ponquipilindao. No, pero este no tiene angiomiolipomas, ¿no? A nivel renal. El Ponquipilindao está, hay que buscar en ese, es el astrocitoma de células gigantes, me parece, a nivel cerebral. Astrocitoma de células gigantes. Y aquí, ¿qué hay que buscar en el cerebro? Aneurismas, ¿no? Aneurismas cerebrales. Esta enfermedad va asociada hasta un 15% con aneurismas cerebrales. Y no solamente cerebrales, no pueden tener aneurismas de la aorta. ¿Sí? Sí, hay que buscar aneurismas cerebrales.
Ya, otro urotapper, uno que diga SC. No hay. Cuando quiero tumores, no aparece. Tumores renales. Ahí está, laboratorio. Aquí, no lo vimos, no lo hemos visto. Sí. No lo vimos. Sí. Este ya lo vimos. Tengo que buscarlo. El lío. Acá, aquí hay uno. Este debe tener. Ah, no, este es el. Ya lo vimos. ¿A dónde? Este ya lo vimos. No hay otro. Ahí uno. Fue en ese Vamos, reloj. Ahí. Hijo de madre. No, esta mierda no es. A ver, este es caso facilito. Malformaciones congénitas, ¿no? Entre las malformaciones congénitas más frecuentes, ¿qué nomás hay? Riñón en herradura. Ahí tienen un riñón en herradura. ¿Sí ves? ¿Ves? ¿Dónde se unen más frecuentemente los riñones en herradura? ¿O lo superior o con lo inferior o en la parte media? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Alejo? ¿Con lo inferior dice? Inferior. ¿No es superior? Inferior. Ya, riñón en herradura. Quiero un tumor, para explicarle los tumores. Aquí hay uno. Cruza los dedos que tenga tumor. No, ¿verdad? Sí, está cerca. A ver. Ya con este nos vamos. Y después afinamos un poquito más de renal que nos falta, ¿no? Pero ya hemos avanzado. A ver. ¿Cómo debuta un paciente con un tumor renal? Generalmente es el síntoma principal de un paciente con tumor renal es la hematuria. O a veces como cólico renal. ¿Por qué? ¿Ah? Ah. ¿Por qué simula un cólico renal un tumor? A ver, Alice. No. Alea. Porque puede haber necrosis tumoral. A veces la hematuria, ¿por qué se produce hematuria? Porque hay sangrado, ¿no es cierto? Y el sangrado hace coagulitos. Y esos coágulos salen por el ureter y da cólico. Le da tal cual cólico como un cálculo, el coágulo.
y el paciente se queja de dolor, doctor, dice, tuve un cólico y oriné con sangre. A uno dice, lo más probable es que sea cálculo. O sorpresa, tenía un cáncer de renal. El otro día aquí diagnostiqué un tumor renal por ecografía de los dos riñones. Ambos riñones. Ya, entonces, pero sí es verdad que la hematuria es el signo más frecuente del tumor renal, ¿no? Después hay dolor, ya cuando el tumor invade, da metástasis a huesos, puede dar el doloroso, etc., ¿no? Pero, entonces, en los tumores renales podemos dividirlos de dos formas. Un grupo que son los tumores benignos, como el que vimos en antes, el primero, aparentemente un tumor benigno, con tumor sólido, homogéneo, de borde bien definido, sin realce con el contraste. Y hay otro grupo, y hay el tumor más frecuente de benigno, ¿cuál es? El oncocitoma, ¿no? Parece que es el oncocitoma. Y hay otro grupo de cánceres renales que son el carcinoma de células renales y el carcinoma de células transicionales. Dos grandes grupos de cáncer. ¿Cómo reconoces el uno del otro? El carcinoma de células renales son tumores que deforman al riñón. Mira, por ejemplo, el riñón como está. Son tumores que se localizan en la corteza renal, deforman al riñón, invaden al riñón. Y tienen este comportamiento, ¿no? Generalmente los tumores son isodensos en la fase simple, o por ahí algo de hipodensidades, puede ser cuando hay zonas de necrosis. Y en el contrastado, estos tumores son muy vascularizados, por lo tanto van a tener un realce heterogéneo e irregular importante. Y se hacen siempre evidentes las áreas de necrosis. Mira este tumor ahí. Este es fase arterial. La pregunta es, ¿estos riñones funcionan adecuadamente? Es decir, tú le haces un barrido tomográfico tardío, 10 minutos, y tú vas a ver fase excretora. ¿Qué decías? Sí. Estos riñones funcionan adecuadamente, tienen una función conservada. Eliminan el contraste, pintan al ureter, todo se ve bien, pero tiene un tumor ahí. Por lo general, los cánceres o los tumores renales no afectan, en su mayoría no afectan la función renal. No lo comprometen, no es como por ejemplo el cálculo que lo afecta. Si es un cálculo pequeñito lo afecta cuando da obstrucción total. Ya, y hay otro grupo de tumores que son los transicionales, que estos se localizan en el epitelio, ¿no? En el epitelio de la pelvis renal, de los cálices o del ureter. ¿Ya? No deforman al riñón. Los dos son malignos, ¿no? Este es el más frecuente, el carcinoma de células claras, llamado también hipermetroma. Y cuando tienes un tumor, hay que buscar ¿qué? Metástasis, ¿no? Hay que buscar metástasis a hígado, hay que buscar metástasis a hueso, hay que buscar ganglios retroperitoneales. Recuerden que siempre los ganglios retroperitoneales tienen que buscarlo aquí, alrededor de la aorta y alrededor de la cava. Pueden también tener ganglios retrocrurales. No se ve muy bien la curva diafragmática. Debes buscar si no hay trombos cancerígenos en las venas renales. Veamos esta, si está afectada la vena renal. Igual tiene que buscar si hay trombos en la cava. Aparentemente ahí va la vena renal izquierda, ¿no es cierto? Mira, aquí la cava, ahí va la vena lo cruza a la aorta, aquí viene y se mete aquí.
no está comprometida la vena renal. ¿Ok? Ya, bueno. Ya me cansé de hablar. La próxima clase, la última, terminamos con algunas cositas más que quedan del riñón y algo de próstata, ¿no? Espero ahí darles las notas de la lección. Ah, cierto, hay que tomar la próxima clase tomamos de lo que hemos hablado y la lección escrita para tener las dos notas. La teoría, sí. Ya dimos la práctica, ¿no? De hígado y páncreas, ¿no? Sí, solo de teoría. Sí, no, ya la práctica ya la vimos, la imagen ya la vimos. Solo la teoría. 5 preguntas nomás. Hígado, páncreas.